que es, digamos que la última semana antes de las Navidades, porque en realidad acabamos de pasar el puente de diciembre, el puente de la Inmaculada, aunque este año es especialmente más corto. Quiero dar con vosotros un vistazo, espero que rápido, a algunas novedades, ¿no?, que han ocurrido esta semana en un campo que yo creo que es muy relevante y que, bueno, sabéis que nos tiene muy enfocados últimamente, ¿no?, que es el de la resiliencia y en general el de la seguridad, ¿no?, en cómo se comportan nuestras infraestructuras digitales, ¿no?, pues frente a los escenarios cada vez más frecuentes, ¿no?, que afectan con impactos que pueden llegar a ser graves, ¿no?, pues su funcionamiento y el impacto que eso tiene en nuestras sociedades, ¿no?, que son extremadamente dependientes, ¿no?, de la industria de la banda ancha, ¿no?, con las ventajas, pero también las responsabilidades que eso supone. Así que quiero dar con vosotros un vistazo al borrador del Real Decreto que se ha publicado pues la semana pasada, que ahora mismo está en la fase de audiencia pública, que es decir, la fase inmediatamente anterior, ¿no?, a lo que sería su publicación en el BOE, tras un proceso anterior de consulta pública, bueno, en el que se recogieron alegaciones y comentarios. Quiero dar con vosotros un vistazo a este Real Decreto y tratar de, bueno, iluminar, ¿no?, cuál es el alcance y cuál tal vez pues podría haber sido. Así que si os parece, sin más, pues comenzamos a revisarlo, ¿no? Este Real Decreto, como ya se anunció en la fase de consulta pública, pues responde por parte del Ministerio para la Transformación Digital pues a la inquietud que tenemos, ¿no?, sobre una sociedad que, como os he dicho, es muy dependiente, ¿no?, de su banda ancha, ¿no?, de las infraestructuras digitales que le ofrecen banda ancha y cómo se están comportando estas, pues como os decía, ante eventos que ocurren cada vez con mayor frecuencia, ¿no? De hecho, y leído el texto del borrador, parece especialmente orientada, ¿no?, a dar respuesta, ¿no?, a lo que ocurrió pues con las redes de telecomunicaciones durante el apagón ibérico, que sabéis supuso el corte total del suministro eléctrico en España y Portugal el pasado 28 de abril, ¿no? El legislador entonces se mueve en un marco especialmente sensible, ¿no? Porque el marco jurídico es a la vez complejo, luego lo compartiré, pero Telefónica publicaba también la semana pasada un paper sobre resiliencia y cuál es el marco regulatorio y se esmeraban, ¿no?, en dibujar un mapa, ¿no?, que se hacía eco de la complejidad, ¿no?, y del número de leyes y reglamentos, ¿no?, que inciden en este aspecto. Pero a la vez el marco también es extraordinariamente vago en cuanto a que, digamos que el ordenamiento principal, la Ley General de Telecomunicaciones, recoge en un par de párrafos pues una serie de obligaciones muy amplias y muy genéricas, ¿no? Entonces, este Real Decreto pues tiene que navegar entre esas aguas y, bueno, realmente trata de acertar, ¿no?, y de concretar esos requisitos. Veremos con cuánto éxito, ¿no? Esa es la cuestión. Como os decía, el Real Decreto trata de desarrollar dos párrafos esencialmente que están en la Ley General de Telecomunicaciones, pero recuerda también que existe un marco mucho más amplio que aborda probablemente de manera parcial también aspectos relacionados, ¿no? Esto no es raro, pero en este caso es especialmente relevante, ¿no? Se mencionan, por ejemplo, la directiva NIS 2, que habla de seguridad, y la CER, que habla de resiliencia de entidades críticas. Pero, sin embargo, estas directivas no están todavía traspuestas y no son, por tanto, de obligado cumplimiento en el marco
legislativo español, en el marco regulatorio español. Así que hay que encontrar alguna solución. También se menciona, y esto es especialmente relevante porque en este caso sí están en vigor y traspuestos, ¿no? Los marcos que se crearon ad hoc pues para las infraestructuras y las redes 5G, que como sabéis tienen su propia línea de ciberseguridad y de resiliencia, ¿no? Y también se menciona la orden de calidad de servicios de telecomunicaciones, en este caso para variar los plazos de comunicación y para derogar los plazos antiguos, ¿no? Pero si me pidieseis que lo resumiese, el Real Decreto se concentra en dos cosas: en exigir que existan y se compartan con la SETELECO planes de resiliencia y seguridad, y ahora veremos algunos detalles, y en fijar unos mecanismos más o menos claros pues para la notificación de cuando ocurren incidentes, ¿no? Relacionados con estos planes, ¿no? Y al hacer esto también se fija, como decía antes, ¿no? De manera tal vez un poco desconcertante, ¿no? Si lo miramos con perspectiva, pues en el riesgo de que falle el suministro eléctrico, evidentemente, pues como reacción, ¿no? A un hecho que, por improbable que nos pareciese, pues ha ocurrido recientemente, ¿no? Y que no podemos descartar que vuelva a ocurrir lamentablemente, ¿no? A pesar de que cómo la industria eléctrica, ¿no? Pues está trabajando en ello, la industria y la administración. Básicamente el alcance, como os decía, incluye la obligación de generar planes, la obligación de notificar los incidentes tanto en tiempo real, es decir, a partir de la detección y durante la fase de corrección del incidente, y luego la elaboración de informes posteriores de análisis y planes de mejora. Tiene un apartado específico, un capítulo específico relacionado con los servicios de llamada de emergencia y de notificaciones de servicio público, lo que podríamos llamar 112 y es alert en el marco español, y finalmente, pues como todas las leyes, ¿no? Acaba con un apartado de inspección y sanciones, que luego también pues, podremos revisar, ¿no? Entonces, a la hora de definir planes, ¿no? Lo primero que hace la norma es proponer una serie de obligados, ¿no? Que es como se denominan durante el Real Decreto. Eh, la norma busca un equilibrio bastante difícil entre no dejar a nadie fuera, que no se olvide nadie, pero no poner tampoco obligaciones demasiado onerosas para compañías muy pequeñas, ¿no? Y fundamentalmente eso lo hace fijando que solo estarán obligados a tener estos planes, pues los operadores que tengan más de 500.000 de clientes, eh, no sé exactamente esa es la palabra, pero por ahí anda la cosa, o que facturen más de 50 millones de euros al año, ¿no? Bueno, pues esto de alguna forma fija un target de compañía eh, más o menos grande. Pero a continuación el Real Decreto fija también que todos los operadores de infraestructuras digitales que sean utilizados o susceptibles de ser utilizados por estas compañías para prestar estos servicios son también objetos del plan y deben, por lo tanto, pues presentar estos planes. Y esto muy probablemente incluye a otras entidades, pues más allá, ¿no? De lo que podrían ser los operadores tradicionales. Pues, por ejemplo, puede incluir a las NetCos, evidentemente a las TowerCo, a los operadores de data center, a los operadores de data center que estén dando servicios de interconexión, a los proveedores de líneas de transmisión, a los proveedores de cables submarinos que se explicita en la norma, pero también a los proveedores de servicios satelitales, en fin, pues prácticamente tirando de ese hilo se puede llegar al organigrama completo y en este caso al ecosistema completo, ¿no? Y en este caso no parece haber un límite, ¿no? En la facturación y en el tamaño, ¿no? La norma se centra, porque no tiene otro remedio también, en operadores de comunicaciones electrónicas, que es como se llama la figura, y digamos que existe un registro, ¿no?
por lo cual parece que está excluyendo pues, a otro tipo de prestadores de servicios que están, si queréis, más en la capa IP, más en la capa de Internet, porque no son en ese sentido operadores de comunicaciones electrónicas, ¿no? Pero ahora veremos que también hay algún resquicio que merece la pena examinar. Tenéis aquí una lista de los obligados que aparecen en la norma, pero básicamente es lo que os he comentado, añadiendo además también los operadores de servicio de conectividad al 112 y servicios de alertas públicas, como os decía, SALERT y 112, ¿no? Es decir, la norma guarda un espacio especial, y en eso tiene sentido, ¿no? Pues para los prestadores de este tipo de servicios que son obligados a reporte, bueno, a todas las obligaciones que incluye el Real Decreto, ¿no? A partir de aquí, uno tendría que preguntarse, ¿no? ¿Cuáles son los planes que tienen que hacer estos obligados, ¿no? Y aquí la respuesta es bastante amplia, ¿no? En primer lugar, se habla de dos planes, el Plan Nacional de Seguridad y Resiliencia de Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas, que deberá elaborar la SETELECO, que será como el plan maestro, y para esto tiene un año a partir de la publicación en el BOE y debe actualizarse cada 3 años. Y también se habla de un Plan Nacional Civil de Emergencia en materia de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, que este es un documento que deberá elaborar el Ministerio del Interior con informe previo del Ministerio de Transformación Digital. Es decir, bueno, tenemos aquí un marco jurídico que desde luego sencillo no es, ¿no? Y que está encima de la mesa. Pero sobre todo, el objetivo principal de esta norma, de este Real Decreto, insisto, es que los obligados creen esos planes que de alguna manera se consolidarán en ese plan nacional que acabará en el plan nacional del Ministerio del Interior. Sobre el contenido concreto de esos planes, que ahora voy a enumerar cuáles son, ¿no? No hay mucha precisión, salvo tal vez, como os decía, en el campo, ¿no? De la autonomía eléctrica, de la que vamos a hablar ahora. En el resto, pues se habla esencialmente de planes genéricos, ¿no? Pues para responder a algún tipo de riesgo, de amenaza o de situación. Y además, por el propio mecanismo, luego volveremos sobre esto, tampoco estamos hablando de unos planes que se entregan y son aprobados, sino que son unos planes que se entregan y sobre los que el legislador realiza comentarios, ¿no? No hay, por tanto, una facultad de aprobarlos, sí una facultad de pedir correcciones, ¿no? Lo cual, pues, es un poco incómodo, ¿no? Crea de alguna forma una cierta perspectiva complicada, ¿no? ¿Qué planes son los que hay que poner sobre la mesa? Bueno, pues están clasificados en 3 grandes tipos. Uno, por sujeto obligado, es decir, cada uno de estos, vamos a llamarlos operadores, tiene la obligación de tener al menos su propio plan, pero luego cada sujeto obligado, en función de las infraestructuras que opere, tiene que tener planes específicos por infraestructuras, es decir, por redes y por servicios, ¿no? Y la norma pues ya incluye un listado que se podrá ampliar en el futuro mediante modificación hecha por el Ministerio, ¿no? Pero vamos, en el momento actual se habla de redes fijas, redes móviles, servicios de mensajería instantánea, esto es importante, estamos hablando de mensajería instantánea, que podría significar o no WhatsApp, ¿no? Esto es algo que tendríamos que entender, porque si significa WhatsApp, entonces ¿por qué no Instagram? ¿Sabes? Es una cuestión, o ¿por qué no Signal, ¿no? Entonces es una cuestión que tal vez habría que aclarar. Habla también, por supuesto, del servicio audiovisual, que entra aquí también, aunque, como sabéis, tiene su propio marco y es estable y bastante antiguo. Habla específicamente de cables submarinos, habla de sistemas de satélites y habla en general, como hemos dicho antes, pues de otras infraestructuras, ¿no? Para cada una de estas infraestructuras que opere un obligado, ¿no? Pues debe tener su propio plan más allá del plan propio del obligado, ¿no? Y luego
también obliga a tener planes específicos por tipo de incidencia, por tipo de riesgo, ¿no? Que incluyen, de nuevo con el mecanismo de modificación, pero de manera explícita en este momento, pues incluyen afectación grave a la planta de red externa, por cualquier motivo, interrupción del suministro eléctrico, sobre esto volveremos después, evento meteorológico, erupción volcánica, seísmo, inundación, incendio, fallo informático grave y ataque cibernético grave. Como veis, pues es una amplísima gama de eventos, pero que evidentemente no puede estar completo porque no incluye cosas como sabotaje, acciones de guerra. Bueno, efectivamente, la lista podría ser no sé si infinita, pero de luego muy amplia, ¿no? Pero sí incluye una serie de obligaciones explícitas, ¿no? De tener planes, pues, ante todas estas circunstancias, ¿no? Lo cual nos da una idea de la complejidad que debe afrontar la industria. Los planes deben estar creados antes de 6 meses después de la publicación en el BOE y deben actualizarse con una periodicidad mínima de cada 2 años, ¿no? Y como veis, encaja más o menos con el plan nacional que mencionábamos al comienzo, ¿no? de esta slide. Ahora sabemos qué planes, sabemos quién los tiene que hacer. Hablemos de manera un poco específica, ¿no? De lo que más ha parecido preocupar al legislador, ¿no? A la hora de elaborar este Real Decreto, ¿no? Que es digamos que, cómo reaccionar ante la incidencia de una falta de suministro eléctrico, ¿no? Y aquí hay un giro interesante porque si bien los planes hasta ahora, como os decía, pues no eran muy específicos, realmente pues se habla en términos generales, ¿no? De qué debe contener los planes, pero no indican de manera precisa cuáles son los apartados y qué tienen que contener y cuáles son los niveles que se esperan. Bueno, pues digamos que ese trabajo de detalle que es muy importante. En el caso del suministro eléctrico, sí se fijan unos niveles que por diseño deben tener las infraestructuras, las redes, ¿no? Que son básicamente, se fijan 3 niveles para cada elemento de la red o cada emplazamiento, mejor dicho, de criticidad, que son el nivel 1 o las muy críticas, que tienen que tener 24 horas de suministro eléctrico como mínimo, las de nivel 2 o intermedio, que deben tener 12 horas de suministro eléctrico, y las de nivel 3 o el mínimo, que deben tener como mínimo 4 horas. Esto como norma general, pero para la red de acceso móvil se crea una rama especial a la hora de exigir, ¿no? el funcionamiento, y se habla de una duración de baterías de 4 horas, no de baterías, o sea, de baterías, sino de suministro eléctrico independiente, ¿no? De capacidad de operación independiente, sin electricidad, pero se fija además que este backup debe cubrir al 85% de la población, ¿no? Entonces, de alguna forma, a partir de ahí todos los criterios se vuelven imprecisos, ¿no? No hay unos criterios claros, o por lo menos yo no los he visto en mi lectura, ¿no? Acerca de cuáles son emplazamientos del nivel 1, 2 y 3. Parece obedecer más bien a un criterio del propio operador. Y luego tampoco hay una visión clara de cuál es el servicio para el que se debe dar cobertura a un 85% de la población, que tampoco se indica cuál es, ¿no? Es decir, bueno, hay mucho que trabajar y hay mucho que precisar, porque no es lo mismo dar cobertura al 85% de la población que vive en zonas urbanas con el servicio que actualmente dispone, es decir, pues esencialmente banda ancha móvil, ¿no? de gran capacidad, que dar cobertura a un 85% de la población ubicado de manera, digamos que arbitraria, con un servicio que exclusivamente soporte el envío y recepción de SMS, por ejemplo, ¿no? Yéndonos al otro extremo, ¿no? Los parámetros son completamente distintos, ¿no?
y la redacción también del Real Decreto parece hablar de escenarios de servicio degradado, como os decía, pues, que lleguen, por ejemplo, al extremo a solo soportar el envío de SMS, aunque este no es uno de los casos que se incluye en el texto del Real Decreto, pero no es muy claro, ¿no? De cuál debe ser, no es claro en absoluto, mejor dicho, en cuál debe ser la estrategia, ¿no? Y cómo vamos a contar pues esa cobertura y esos niveles. Por cierto, los emplazamientos que tengan nivel 1 y 2 deben ser comunicados también, digamos que a las empresas suministradoras de electricidad, pues para que lo tengan en cuenta en sus propios planes, ¿no? Es decir, la norma es lo más clara que puede en lo que se refiere al suministro eléctrico, pero sin embargo deja muchísimos cabos por atar, ¿no? Pues a la hora de especificar exactamente cómo esta norma se debe cumplir, ¿no? Y cuáles son los objetivos, ¿no? Y de hecho, la misma selección de un criterio de cobertura poblacional como el 85%, pues parece claramente arbitraria, ¿no? En busca de un equilibrio, ¿no? Entre lo que es bueno tener y lo que uno puede pagar, y sin embargo no conseguimos llegar al detalle, aunque en la memoria que acompaña al Real Decreto hay una explicación, ¿no? de cuál es el coste que se estima pues para este tipo de cobertura, ¿no? Entonces, bueno, pues sin duda ahí queda bastante trabajo por hacer, ¿no? El siguiente capítulo, como os decía, de la ley habla del 112 y las alertas públicas, y básicamente reproduce, ¿no? el mecanismo, ¿no? que habíamos mencionado en general, pues para todas las alertas, ¿no? Hay que elaborar planes, hay que notificarlos, hay que generar un informe detallado. De hecho, no es un capítulo muy extenso y está claramente ahí para asegurarse de que los problemas asociados al 112 pues tienen la relevancia que deberían tener, en tanto en cuanto pues no se pueden medir como usuarios afectados. Hay un punto interesante aquí, y es que el acceso y el enrutamiento de llamadas al 112 en dos países que están empezando a pagar redes obsoletas 2 y 3G asociadas a conmutación de circuitos, que es como nació, digamos, con la filosofía que nació todo esto del 112, están encontrando problemas que pueden llegarse a clasificar de graves en la compatibilidad de algunos terminales con los servicios de voz VoLTE o Voice over New Radio, es decir, las versiones, si queréis, más evolucionadas de estos servicios sobre las redes de paquetes, ¿no? Yo creo que es un momento, aunque tampoco lo dice el Real Decreto, de examinar estos aspectos con cierta profundidad. Recordad, por ejemplo, que los procesos de apagado de 3G ya han comenzado en España y algún operador pues ya ha pagado esa red, ¿no? Y junto pues, a todo este marco, ¿no? de elaboración de planes y del 112 que os señalaba, ¿no? Pues existe también, como ya hemos dicho, pues una obligación de notificar. Es decir, los obligados, como hemos dicho, esencialmente los operadores, ¿no? Pues están obligados, esto también digamos que parece claro, ¿no? que deba ser así, ¿no? Pues a reportar a la CETELECO pues los eventos que ocurran en la red, ¿no? De hecho, efectivamente, esa obligación se fija pues en función del impacto que pueda tener el evento, ¿no? La incidencia, ¿no? en la red, ¿no? Para empezar, todos los eventos relevantes, ¿no? Que se definen fundamentalmente pues a partir del número de clientes impactados deben ser notificados eh, antes de una hora, ¿no? desde que se detectan. Para que os hagáis una idea, ¿no? Los eventos que hay obligación de notificar son
o bien los que afecten a más de 10.000 usuarios durante más de una hora durante el día, de 7 a 12 de la noche. Esta es una salvedad importante. Aquellos que afecten a varios operadores, aquellos que puedan afectar al 112, como hemos dicho, para las islas y Ceuta y Melilla, pues se habla de que afecten a un 10%, ¿no?, de los usuarios de la zona, en las islas, las comunidades autónomas con islas, pues para cada una de las islas, ¿no? Y las ciudades autónomas. Y luego también, de nuevo, en un extraño doblez, ¿no? Pues aquellas infraestructuras, ¿no?, que puedan, aunque no lo estén haciendo, pero que puedan afectar, ¿no?, a servicios como los que se han descrito anteriormente. Y luego también existe la puerta, ¿no?, a la apertura por un determinado impacto económico o una situación, ¿no? Como decía, estos eventos deben reportarse en tiempo real. Eso quiere decir que en una hora como máximo debe informarse la Seteleco por correo electrónico, ¿no?, de que el evento se está produciendo, indicando pues también el impacto, en fin, una serie de cosas que se detallan en la norma de manera más o menos concreta. A partir de ahí existe un reporte cada 2 horas que se podrá ajustar, ¿no?, en función de la situación. Y si la incidencia, la situación persiste más allá de 24 horas, se habla de tres reportes diarios. Y digamos que el proceso se cierra con una notificación final. Y luego existe la obligación de generar un informe detallado que fundamentalmente analiza las causas, describe lo que se ha hecho para resolverlo, valora el impacto y propone acciones de mejora, que debe enviarse 10 días después de la notificación final, ¿no? Bueno, pues este es el marco genérico. Como veis, está basado exclusivamente en email, cuando estos sean posibles de ser enviados. Eso dice la norma. Y el objetivo es que esta información, bueno, aparte de ser útil pues para entender qué es lo que está pasando, ¿no?, pues pueda ser compartida pues con otras entidades europeas, como ENISA, ¿no? También se fija la obligación de reportar eventos no significativos, es decir, aquellos que no cumplen estas condiciones que hemos mencionado para los eventos significativos, ¿no? Y realmente no se fija un límite ahí, ¿no? Entonces, probablemente sea algo que haya que detallar también, ¿no? Hay también un aspecto importante, y es que esta norma obliga a los operadores a notificar a las personas, tanto o empresas, ¿no?, tanto personas físicas como jurídicas, ¿no?, a ser notificados, a notificar a los operadores, a las personas que han sufrido, digamos, que el impacto, ¿no?, dentro de las 72 horas desde que el evento se detectó, ¿no? Entonces, bueno, fija también ahí una obligación. Aquí las preguntas que hay que hacerse son esencialmente dos. ¿Es este mecanismo esencialmente de reporting útil para gestionar determinado tipo de situaciones? Bueno, probablemente la respuesta sea que habrá que ver el plan del Ministerio del Interior, pues para tratar de entender de qué estamos hablando, ¿no? Y lo segundo es, ¿cuáles son los niveles de publicidad que son razonables pues para este tipo de comunicaciones? El otro día veíamos el informe anual de Ofcom, que incluye también, porque en UK es Ofcom quien tiene estas atribuciones, incluye también un análisis de este tipo de información, evidentemente para los operadores del Reino Unido, y desde luego el análisis que se hace es muy somero y no está personalizado en absoluto. Quiero decir, impide, o desde luego no está en la línea, ¿no?, de un elevado nivel de transparencia, ¿no?, que permita de alguna forma a los clientes hacer comparaciones, ¿no?, de cuáles son los servicios de telecomunicaciones más resilientes, ¿no? Aunque efectivamente
en este caso se obliga a la notificación, ¿no? A los afectados, ¿no? De la situación, ¿no? O sea que, bueno, hay como una de cal y una de arena, ¿no? En esta norma, yo, en mi opinión personal, pienso que la transparencia, cuanto mayor, mejor, ¿no? Sería esa idea, ¿no? Bueno, como os decía, la norma incluye también un régimen de inspecciones y sanciones, ¿vale? Que básicamente incluye todo tipo de inspecciones, tanto de documentos como físicas. Incluye la posibilidad de que el legislador, la SETELECO, eh, solicite que se realicen auditorías a cargo del inspeccionado sobre distintos aspectos, en la práctica sobre casi cualquier aspecto que la SETELECO quiera, ¿no? Y esto es, de alguna forma, uno de los puntos, ¿no? Que se repite pues, en la propia estructura del Real Decreto. Y luego incluye también la posibilidad de incluir medidas obligatorias en los planes que los operadores, que los obligados presenten, ¿no? De alguna forma, aquí hay claramente una línea, ¿no? En la que el gobierno, en este caso el Estado, tiene prácticamente una potestad ilimitada, ¿no? Pues para solicitar mejoras y actuaciones en este campo. Asociado a eso, hay un régimen de sanciones económicas que tiene como máximo 2 millones de euros y no parece un valor excesivo, ¿no? Pues para una industria como la de las telecomunicaciones, pero incluye también la suspensión de la autorización pues para operar. Es decir, en algún momento, ¿no? Pues por lo menos digamos que el Estado tiene la posibilidad de por incumplir esta norma, ¿no? Que básicamente es enviar planes y hacer reportes, ¿no? Pues suspender, digamos que la autorización para operar de algún operador, ¿no? Que sería, desde luego, pues un escenario catastrófico, ¿no? Como a nivel de sanción. De hecho, el Real Decreto prevé incluso que de manera excepcional y temporal el Estado, ¿no? Pueda tomar la gestión directa de los servicios de telecomunicaciones pues, en situaciones de emergencia, ¿no? Bueno, pues esto de alguna forma, ¿no? Nos da una idea, ¿no? de qué estamos hablando. Y ahora que os he contado, ¿no? Esencialmente qué hay en el Real Decreto y un poco, bueno, pues qué nos parece, quería compartir con vosotros también que de alguna forma echamos de menos, no que extrañamos, no que pensamos que quizá hubiera sido útil incluir o en el que hubiera más precisiones, ¿no? Bueno, algunas ideas ya os las he ido de alguna forma compartiendo, ¿no? Pues probablemente una mejor explicación, ¿no? De en qué deben consistir los planes y cuáles son los objetivos, esa larga lista de planes que os mencionaba, pues seguramente haría más fácil el trabajo, ¿no? de quien tenga que redactarlos, que son efectivamente los obligados, ¿no? Y de nuevo no está muy claro o no es obvio, ¿no? Cuáles son estos obligados, ¿no? Y cómo van a saber que lo son, ¿no? Bueno, probablemente pues habría que aclarar más en esa línea, porque ya os digo, aunque hay unos criterios restrictivos que limitan el número y lo adopten de manera más o menos clara, luego aparecen también una serie de aspectos acerca de infraestructuras que habilitan el resto de los servicios, ¿no? Que están sujetos digamos que a mayor análisis, ¿no? Y que probablemente pues, puedan llegar a crear confusión en algún momento. No hay un trabajo de definición de cuáles son los servicios que se deben considerar susceptibles de emergencia. Se habla en algún punto de los servicios de comunicaciones vocales y de acceso a Internet, pero es una definición demasiado vaga. No se mencionan, por ejemplo, los SMS, y cuando hablamos de acceso a Internet no estamos dando ni siquiera una pista, ¿no? De cuáles son, digamos que, los niveles de banda ancha, ¿no? que se esperan razonablemente ni en móvil ni en fijo, ¿no? Y esto tiene mucha importancia si lo que queremos es, de alguna forma, definir un marco que sea articulable
y que permita construir, porque si bien es obvio que no se puede, tal vez, pretender, ¿no?, que los servicios no se degraden de ninguna manera, también está claro que hay un amplio abanico, ¿no?, entre lo que es tolerable y lo que no, ¿no? Y qué debe ser más importante que no. De hecho, digamos que el Real Decreto menciona también prácticas relacionadas pues con la cierta priorización de tráficos, priorización de tipo de servicio, priorización de redes, que probablemente requieran un trabajo más amplio, ¿no? Y que solo se puede enfocar si se tiene clara una idea, ¿no?, de cuáles son los escenarios de degradación de cuáles servicios, ¿no? Y eso nos lleva a la idea de definir cuáles son los escenarios admisibles. ¿Es admisible una red que solo soporte SMS? Bueno, pues desde luego esa red es mejor que no tener ninguna. Pero ¿cuándo queremos llegar ahí, no? ¿Cuáles, digamos, los escenarios? O si lo queréis llevándolo a un equipo a una situación menos extrema, ¿no? Si tenemos las redes saturadas, las redes de tráfico móvil saturadas, como nos pasó durante el apagón, es deseable apagar redes reduciendo la capacidad para aumentar, digamos, que la duración de las baterías de equipos que realmente no están cursando tráfico. Bueno, pues ese tipo de preguntas es mejor tenerlas preparadas, ¿no?, que tener que tomar esas decisiones sobre la marcha. Y ese es el objetivo de los planes, sin duda. Pero no hay nada en el redactado de este Real Decreto, ¿no?, que abra ese debate, o por lo menos no parece obvio, ¿no? No hay ninguna consideración en el Real Decreto acerca de la diversidad. Eh, es decir, eh, no hay, por ejemplo, líneas, ¿no?, que indiquen si un proveedor puede o no usar los servicios de un tercero como su propio mecanismo de backup, cuando esto es admisible, cuando deja de serlo. Bueno, pues es algo que evidentemente se podrá madurar, pero bueno, pues tampoco hay una, digamos, no hay tampoco una línea clara. Como decía, eh, está formulado, digamos, que todo el Real Decreto desde un punto de vista esencialmente técnico, y no hay ninguna indicación tampoco que nos haga pensar que haya una intención, ¿no?, de colocar ese dentro, en el centro del modelo de negocio, ¿no?, la resiliencia, ¿no?, de las redes, ¿no? Y sabemos que, sin embargo, esto no es así, porque los operadores sí están usando, por lo menos la idea de resiliencia, ¿no?, como una herramienta, ¿no?, la idea de fiabilidad, ¿no?, como una herramienta para atraer a sus clientes o incluso pues para desarrollar servicios, ¿no? Tampoco está claro, como acabamos de comentar, ¿no?, cuál es el nivel de transparencia que se va a dar tanto a los planes de mejora como a las notificaciones de las incidencias. Y evidentemente, la transparencia no debe estar reñida, ¿no?, con la confidencialidad de información comercial. Pero, de nuevo, es mejor tener un marco y unas ideas claras, ¿no?, pues a la hora de utilizarlo, ¿no? Los mecanismos que se proponen también de comunicación de las incidencias en tiempo real, pues son básicamente de reporting. Probablemente nos estemos perdiendo una parte, como decíamos, ¿no?, pues asociado a los procedimientos globales de gestión de emergencia. Pero digamos que lo que hay en el Real Decreto no supone un cambio sobre lo que ya podría estar pasando en este momento. No hay previsiones tampoco de medidas, como no están en el modelo de negocio, ¿no?, que nos lleven a tener capacidad disponible que pueda usarse o no en situaciones de emergencia. Esto, así dicho, parece muy complicado, pero ¿sabéis? Los túneles suelen tener túneles pequeños, ¿no?, pues para evacuar a la gente en condiciones de emergencia. Bueno, pues, si me permitís usar esta metáfora, no veo una solicitud explícita, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y como comentábamos, ¿no?, la lista de riesgos siendo amplia,
no puede ser exhaustiva, pero también pues, es parcial, ¿no? Entonces, por ejemplo, no incluye pues, la componente geoestratégica, que sí está, por ejemplo, explícita con detalles, con limitaciones, ¿no? En lo que sería los decretos de ciberseguridad 5G, ¿no? Que sí hablan de zonas críticas, que sí hablan de proveedores de alto riesgo, que sí hablan de obligaciones de tener algunos elementos de la red y de la operación pues en territorio nacional. Nada de eso se sugiere aquí y evidentemente queda pues para un desarrollo posterior, ¿no? Entonces, son estas cosas, ¿no? Las que bueno, echamos de menos y que supongo que en algún momento pues tendrán que llegar, ¿no? Y esto es todo lo que os quería contar hoy. Si me permitís resumirlo en 5 ideas, pues serían las siguientes, ¿no? El Real Decreto clasifica, y esto no lo he dicho antes, pero creo que es importante reconocerlo, clasifica a este tipo de infraestructuras, las infraestructuras digitales como esenciales y por tanto eso genera también obligaciones pues, para el Estado y para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todas las administraciones que lo representan, en tanto en cuanto cómo deben tratar estas infraestructuras, cómo deben garantizar el acceso a las mismas, a los técnicos que deban repararlas si es que esto es necesario, bueno, pues cómo deben priorizar esto y cómo deben incluso pues, permitir, ¿no? Que se realicen acciones de emergencia, ¿no? Pues más allá, ¿no? De los reglamentos típicos, ¿no? de autorización de obras, por ejemplo, y cosas de ese estilo. Y esto es algo importante, es algo que de alguna forma ya pasaba, ¿no? Pero que está bien que se explicite en la ley, ¿no? Se incluye también la idea de la creación de una mesa de coordinación eh, para hablar de estos temas de resiliencia, ¿no? Que incluya a varias administraciones, fundamentalmente a la Seteleco, pero también al Centro de Seguridad Nacional, al Ministerio del Interior, ¿vale? Y también a las asociaciones más representativas, tanto de operadores, de los obligados, como de los consumidores, ¿no? Bueno, es evidente que esto es una buena idea. Vamos a ver cómo de operativa es, ¿no? Y qué significa. Porque evidentemente tampoco está especificado, ¿no? Su funcionamiento y su reglamento y su composición pues en este Real Decreto. Pero la idea clave que os quiero dejar es que esto en realidad es el principio de un proceso, pues digamos que por el número de cosas abiertas que quedan, ¿no? Y de decisiones que hay que tomar. Pero es un proceso que además pues se le ha puesto una fecha de cierre. En 6 meses, a partir de la publicación en el BOE de este Real Decreto, estos planes deben estar listos, ¿no? Y deben estar entregados, ¿no? Y a partir de ahí pues se iniciaría un proceso, ¿no? de depuración y de análisis por parte de la Seteleco, que como máximo se podría extender 6 meses más, porque al año de la publicación la Seteleco debería tener su plan nacional confeccionado, ¿no? De nuevo, y voy a volver a resaltarlo, no hay mucho en el texto que nos haga pensar, aunque efectivamente se han tratado de encontrar equilibrios, que se está viendo a la resiliencia como un elemento fundamental del negocio de los operadores de telecomunicaciones, de los obligados en este caso. Más bien aparece considerado pues como una carga, como algo que tienes que hacer pues para seguir en el negocio, ¿no? Y es difícil que esto se multiplique digamos que con estas visiones tan divergentes, ¿no? Porque es fácil que en estas situaciones, ¿no? Se tienda a exigir medidas cuyo coste pues, es muy difícil de acotar y es muy difícil que esas medidas sean implementadas en la realidad, y esto nos lleva a escenarios sobre los que es muy difícil avanzar, ¿no? Pero bueno, es una situación que habrá que manejar, ¿no? Y por eso creo que la industria debe escoger ahora, ¿no? Cómo enfrentarse, ¿no? a esta situación, a esta nueva situación. ¿Y cuál debe ser el enfoque? Pues a la hora de proponer medidas, pues para, de alguna forma, eh,
operativizar y avanzar, ¿no?, en todos estos detalles que, en mi opinión, deben ser concretados todavía, ¿no? Y creo, es mi opinión, desde luego, que una posición de esperar y ver, pues ya no toca, ¿no? Porque ahora debemos dar respuestas si no queremos encontrarnos en un proceso cíclico, ¿no?, con reclamaciones que puede llegar a ser muy difícil, ¿no? Muy difícil, a las que puede llegar a ser muy difícil responder. Y ahora sí, esto es todo lo que os quería contar hoy. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.